El productor básicamente es el que hace que las cosas sucedan. A grandes rasgos, se encarga de convertir el arte en un producto de anaquel, ¿no? A través de ciertos procesos justamente artísticos y técnicos. Ok, ¿tú en qué área principalmente es la que te desenvuelves más como productor? Ok, la producción tiene varios procesos. A mí, bueno, en general, primero, pues es una cadenita, ¿no? De principio a fin. Obviamente primero está la parte de los contratos, la parte legal, la parte de las juntas, citas de trabajo, establecimientos de todos los flujos de cómo se va a hacer, de cómo se va a realizar un disco. Después viene la parte de la preproducción, que es toda la parte de arreglo, composición, revisión del concepto, etcétera. El entregable de la preproducción es una maqueta. Ese es el entregable también de la preproducción, una maqueta muy clara para saber no solamente cómo va a quedar y cómo va a sonar, sino también cuánto te vas a gastar en la producción. La producción ya es la grabación y la postproducción es pues toda la parte de edición, selección de tomas, la mezcla. La mezcla es básicamente es el balance de la interacción entre todas las señales que se graban en un estudio de grabación. Por ejemplo, una batería que tiene muchos tambores, tiene bombo, tarola, toms, platos, etcétera. Tiene muchos micrófonos y cada micrófono es una señal, ¿no? Por decirlo, ¿no? Una batería puede llevar de 4 a 16 micrófonos, ¿no? O más incluso. Entonces ahí van 16 señales. En general, de una grabación obtienes más de 50 señales o más. Y la mezcla es el balance y la interacción, el balance tonal y la interacción entre todas estas señales. Eventualmente, después de ese balance, viene la masterización, que es básicamente la estandarización de todo el producto, y listo, ya tienes como un fonograma, ya tienes un fonograma listo para ponerlo en un anaquel digital y venderlo. El perfil del productor musical es un perfil muy, muy amplio. Tal vez ahorita no respondí bien de cuál de los procesos es de los que más me gustan, ¿no? En la cadena, de cuál es como mi fuerte. A mí me gustan todos, ¿no? Pero creo que me gusta mucho mezclar y masterizar, pero mi chamba es producir, mi chamba es llevar a cabo todos los procesos, no necesariamente hacerlos yo, pero sí supervisarlos y comunicar a todas las partes. Entonces es un trabajo tan complicado porque tu perfil tiene que ser, el perfil del productor musical tiene que ser alguien que sabe grabar, ¿no? Por ejemplo. Y para saber grabar necesitas saber de microfonía, de física, de electrónica, de conversión analógica digital, etcétera, etcétera, ¿no? Para mezclar también tienes que saber cómo interactúan estas señales y tienes que conocer los procesadores, que si los ecualizadores, compresores, reverberaciones, delays, ruteos, el software, bla, 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 ¿no? Para masterizar los estándares necesitas conocer los estándares y las mediciones, de dónde vienen, etcétera, también, ¿no? Es un perfil muy amplio, técnico, pero al mismo tiempo es un perfil artístico en donde también tienes que saber comunicar y abstraer la idea del artista, ¿no? Me ha pasado que de pronto un artista me dice, oye, yo quisiera que esas percusiones que le metiste suenan muy cinematográficas y yo quisiera que sonaran más étnicas. ¿Cómo lo traduces en una decisión matemática que significa bajarle un poquito a los 6 kilohertz, 3 decibeles, ¿no? Por ejemplo. Tienes que saber abstraerlo. Entonces, por eso tienes que entender a la persona, tienes que divertirte, es tan complejo que pues, te la tienes que pasar bien con la persona con la que trabajas. Claro. También algo muy importante ahorita que me comentas, creo que al final de cuentas el productor muchas veces termina siendo también un supervisor, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto que tú en las áreas en las que has trabajado, muchas veces, no sé, por ejemplo, has ido a grabar como en cierto estudio que tiene esa sonoridad que estás buscando, ¿no? O que sabes que tienen los micrófonos que tú vas a necesitar, la acústica y demás. Muchas veces, por ejemplo, ahí en esos lugares ya tienen como a la gente, ¿no? Que hace todo el seteo y demás. Y muchas veces tú pasarías siendo como a supervisar que realmente se esté haciendo lo que están buscando, ¿no? O en el proceso de la máster, que a lo mejor muchas veces el que lo mezcla pues ya trae una idea muy casada a lo mejor con la canción y el ingeniero de máster va a darte un refresh totalmente nuevo, ¿no? ¿Cómo va siendo ahí ese proceso?
Pues básicamente en algunas cosas uno tiene que conocer también sus limitantes y hasta dónde llega y hasta dónde no, ¿no? Claro. Normalmente cuando llegas a un estudio de grabación, en ese estudio la gente, los ingenieros locales, pues conocen su lugar perfectamente, conocen cada rincón de su estudio, saben en dónde suena mejor, graban diario, y uno como productor está haciendo otra serie de tareas, ¿no? Además estás atendiendo al artista, estás fijándote en otros elementos, o sea, por supuesto tienes que buscar un timbre y una dinámica y algo correcto, ¿no? Pero eso se lo tienes que comunicar a la gente que va a colaborar contigo. En general, todo esto es multidisciplinario y no necesariamente lo tienes por qué hacer solo. Al contrario, sucede que mientras más gente involucres, tiende a quedar mejor siempre y cuando todos estén trabajando en la misma dirección, ¿no? Para eso justo se hacen también juntas de preproducción, en donde se comunica todo, en donde se exponen todas las posibilidades, todos los presupuestos, todos los tiempos y la visión de todo el proyecto para que todos estemos en el mismo canal a la hora de grabar. En la mezcla, bueno, normalmente a mí me gusta mucho mezclar, es algo que creo que me sale chido pero no, y también me gusta masterizar. Hay quien mezcla y masteriza, pero yo prefiero que llegue un masterizador externo y que... ¿Qué tan bueno es aventarte las dos tareas? Es que también este mundo es un mundo que no tiene reglas. Te podría decir que para mí éticamente no es correcto porque pues cuando tú mezclas, se supone que y entregas un producto mezclado en donde todas estas señales ya están balanceadas y todo, tú hiciste lo mejor posible por entregar el mejor sonido, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a corregir algo que tú ya diste por terminado y que tú hiciste y en lo que tú crees que ya hiciste lo máximo, lo mejor y en lo que aparte ya interactuaste con el cliente y el cliente ya aprobó? También el cliente ya está sesgado, ¿no? O sea, ya todos aprobaron, ya pasaron por un proceso de finalización. Entonces, justo, y esto es una mera creencia y es una mera opinión, creo que debería de existir un ingeniero masterizador externo que llegara, que tiene oídos frescos, que aparte mezcla en otro entorno, masteriza en otro entorno, en otras bocinas, en otro estudio, con otro aparato, con otros aparatos, y que entregue su visión y su oreja y su escucha sobre el tema que estás produciendo, ¿no? Esto es meramente una opinión, repito, porque conozco a ingenieros que mezclan y que masterizan lo que mezclan y lo hacen muy bien. Creo que también de repente depende como el presupuesto, ¿no? De la canción. O sea, muchas veces si a lo mejor está muy justo, pues creo que no termina de otra más que hacerte las dos chambas. Esta cuestión de los presupuestos es un poco rara porque sí es cierto, hay realidades, ¿no? Y el presupuesto es el reality check, el último reality check de todo. Pero también no es el dinero lo que mueve a las cosas, son las ideas. Las ideas mueven al dinero, ¿no? Entonces, sucede que si a veces la idea es muy buena y todo, se encuentra la manera de llevarla a cabo por la vía correcta y por la vía que tú lo estás imaginando, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy produciendo un EP o un disco, hacer una prueba con 3 masterizadores, mandárselas, pagar esos 3 masterizaciones y que la masterización que más me guste, o que más nos guste, más bien al artista y a mí, sea la que va a intervenir. El masterizador que más nos guste va a ser el que va a intervenir sobre el EP, sobre todo el EP, ¿no? Entonces hacemos una prueba de un sencillo. Ajá, y van pagados, ¿no? Entonces, a veces podría parecer exagerado o que si los presupuestos o no, pero si la idea es buena, uno encuentra la manera. Independientemente de si hay lana, si no hay lana, las ideas es lo que mueve. Ok, bueno, ese es un punto muy, muy padre. La verdad es que de repente, como dices, a veces nos dejamos mucho como llevar por el presupuesto, ¿no? Y a veces creo que es lo que más nos atora a muchos de los productores que vamos iniciando, ¿no? Porque de repente se nos hace complicado, que más adelante vamos a hablar de eso, como el tener nuestro tabulador y cómo poder cobrar, ¿no? Pero bueno, antes de que iniciemos en esa parte que también es muy extensa, me gustaría saber un poquito, bro. Sé que iniciaste, el primer interés que tuviste fue en un concierto o por ahí escuché, ¿no? Que fue donde dijiste, wow, qué
¿Qué show con esto? ¿Cómo está la fusión de todos estos instrumentos? Platícame esa primera experiencia que te llevó a lo que eres hoy en día.